Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el tiempo de espera, que vi que algunas tempraneras llegaron ahí desde antes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Gema Godoy. Les voy a ir contando un poco más sobre lo que vamos a hacer en el día y sobre mí en los siguientes minutos. Pero para empezar, quiero dar las gracias a Mom Lancers por este espacio que me está dando para compartirles sobre mi experiencia en temas de recursos humanos y específicamente en un tema que me apasiona mucho, que es cómo generar oportunidades de carrera. Y este primer capítulo se va a tratar de cómo construir un CV de impacto. Bueno, antes de seguir con mi choro, vamos a ver la agenda del día. Por ahí sí tienen del lado derecho de su pantalla un lugar en donde pueden escribir, un chat para preguntas, cualquier cosa que se les vaya ofreciendo, por ahí me van escribiendo, ¿vale? Durante el día de hoy vamos a ver básicamente quiénes somos, ustedes y yo. Después, cómo generar oportunidades de carrera, lo que he ido regando de mi experiencia, cuáles son los tips que tengo para compartirles para poder hacer un CV de impacto. Como saben, el CV es la llave y la primer cara que ustedes utilizan para aplicar alguna vacante. Entonces, por eso decidimos hablar de este tema hoy. Y finalmente vamos a revisar en forma un currículum de impacto versus un currículum normal y un poco sobre el resumen de todo lo que estuvimos platicando durante estos minutos, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar este webinar? Los webinars tienen algo muy bueno y algo no tanto. Lo muy bueno es que ustedes están en la comodidad de su casa, yo estoy en la comodidad de una oficina. Lo malo es que la interacción no es tan fácil como cuando estás en un salón de clases, ¿no? Entonces, les voy a pedir que participen muchísimo, que hagan todas las preguntas que tengan. Yo voy a ir haciendo pausa en cada uno de los slides para revisar las preguntas y que se diviertan, que aprendan y quiero cualquier cosa que vaya saliendo, ahí me vayan haciendo la pregunta. Si se les pasó el slide y se acuerdan de una pregunta hasta después, no se preocupen, la pueden hacer en cualquier momento. Yo voy a ir haciendo pausas y pues ahí vamos platicando, ¿vale? Bueno, ¿y por qué Mom Lancer? Mom Lancers me dio permiso a mí para estarles hablando, ¿no? Les voy a contar un poco de la razón de por qué es esta persona la que está detrás de la pantalla. Para empezar, soy mujer mexicana, estoy viviendo en Singapur. Para mí son las 11:30 de la noche. Sé que ustedes por ahí están empezando el día. Yo ya lo estoy terminando. Ya tengo un rato viviendo acá, 6 meses. Estudié administración, tengo una maestría en gestión organizacional y una certificación internacional de coaching en desarrollo de carrera y de equipos efectivos de trabajo. Estoy casada, soy mamá como ustedes, mom lancer como ustedes, de un niño de 22 meses, igual que me tiene loca todo el tiempo. Tengo más de 10 años trabajando en recursos humanos para empresas transnacionales. Estuve trabajando en Unilever, estuve trabajando en General Motors y en una empresa que se llama Mercer, es una consultoría de recursos humanos. Siempre he estado enfocada en temas de talento y de estrategia de recursos humanos para ayudar a los negocios como a alcanzar sus objetivos. Entonces, es la razón por la que Mom Lancers me dejó ponerme atrás de esta cámara para contarles un poco sobre la experiencia que tengo. Ya se imaginarán que en mis 12 años más o menos de carrera he visto varios currículums, no voy a hacer la cuenta porque me deprimo, pero pues ahí tengo varias experiencia acumulada con la que les puedo contar esto de primera mano y buena experiencia, ¿no? He dado varias conferencias, básicamente de temas de carrera, de temas de desarrollo humano, que es lo que me apasiona muchísimo. He estado ayudando como servicio social en un diplomado de MAIDEM, es un programa hermano del IPE de desarrollo de chicas entre 15 y 25 años que quieren saber más de negocios o ver si confirman estudiar una maestría o no, y ahí lo que hacía era enseñar el método del caso y ayudarles también a construir su plan de carrera. Y actualmente tengo un blog que se llama Mami Primeriz, sin la A al final, está en Facebook, ahí lo encontrar y cuento mis experiencias con mi suavecito del día con día. Tengo otro par de proyectos acá arrancando en Singapur que ya luego les conto si se concretan, aparte de dar coaching, obviamente, de vida, coaching de cómo hacer currículums, de temas de carrera, siempre enfocada como en la mujer, de mujer a mujer, ¿no? ¿Quién mejor que una mujer para saber lo que va pasando en nuestras vidas? Y estoy trabajando con la Sociedad de Mexicanos en Singapur,
haciendo actividades para preservar la cultura de México acá, desde el otro lado del mundo. Y pues ya, ¿no? Mucho choro de quién soy. Entonces ahora sí entremos en materia. Bueno, ¿cómo generar oportunidades de carrera, no? La gente siempre llegaba a preguntarme, a decir, oye, Gemma, es que ¿qué hago? Quiero llevar mi carrera para ese lado, pero no entiendo cómo. Entonces, a lo largo de la experiencia que he acumulado, he definido que hay dos preguntas importantes que todos nos tenemos que hacer al momento de querer generar oportunidades de carrera. Ya sea que vayas empezando o que ya tengas años trabajando, es importante que sepas si proyectas lo que quieres como profesionista y si tu carrera está de acuerdo con tus planes de vida. Si tú tienes estas dos mitades consolidadas, seguramente vas a tener mucho más éxito en la búsqueda de oportunidades de carrera que si alguna de ellas la tienes como a la mitad o no la has identificado. En el tema de proyección sobre lo que quieres como profesionista, no sé si han escuchado alguna vez esto de que percepciones son realidades. Nuestros amigos marqueteros los dicen mucho, mucho más bonito y dicen que lo único que existe en el mundo del marketing son percepciones en la mente de los actuales y en la mente de los clientes potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo pienso de algo puede ser que al final en la realidad sea o no, pero lo que yo pienso de algo me lleva a hacer una compra. Por lo tanto, nosotros somos, a veces me cuesta trabajo decirlo, pero es real, somos productos profesionales que estamos ahí para cubrir una necesidad que tiene una compañía, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que al entregar un CV, al comunicarnos por LinkedIn, por OCC o por cualquier plataforma, por Mom Lancers, estamos dando una cara sobre nosotros de profesionistas. Y es importante saber si esa cara que estamos dando es realmente la que queremos dar. Todo esto se concreta en tener una entrevista efectiva, que eso también es otro rollo y podríamos pasarnos hablando horas del tema. Por ello, específicamente, hoy vamos a hablar del tema de CV de impacto. Ahora, esto tiene un valor mucho más grande si tú estás consciente de si tu carrera está de acuerdo con tus planes de vida. La carrera no es un ente independiente al resto de tu vida. Lo que tú haces en tu vida profesional va a pegarle a las otras aristas de tu vida. Por lo tanto, es importante que en algún momento te sientes a tomar un café contigo y con alguna persona que te pueda ayudar a lo largo de este camino para preguntarte qué tipo de carrera quieres en corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo saber si emocionalmente estás lista para ese reto, ¿no? Ese reto que quieres a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa? Si estás dispuesta a dejar a los niños en la guardería o no, si estás dispuesta a ser la siguiente CEO de una compañía y a todo lo que ella conlleva, o prefieres quedarte como gerente y con eso vas a vivir desde la paz. Entonces es muy importante que tengas esos escenarios como muy, muy conscientes dentro de tu vida para poder generar las oportunidades de carrera que quieres, ¿sale? Entonces, ahora quiero que tú me cuentes más de ti. Entonces, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tu CV? ¿Cómo me lo vas a contar? Ahí en tu pantalla estás viendo una pregunta. Entonces, selecciona una de las opciones y dale clic en enviar, ¿vale? Te voy a dar 30 segundos para que me cuentes. Ah, Carolina, por ahí dices que no se ve la presentación. Estamos haciendo una breve encuesta, entonces revisa por favor tu pantalla. Ahí vas a encontrar una pregunta que dice, ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tu CV? Y tienes que elegir entre menos de un mes, más de un mes, más de 6 meses y más de un año y darle clic en enviar. Y ahorita estamos dando unos segundos para que todas terminen y poder continuar, ¿vale? Buenísimo. Bueno, ¿están listas para conocer el resultado? Veamos. ¿Qué dicen estos resultados? ¡Chan, chan, chan! Ok, menos de un mes, 23%, más de un mes, 23%, más de 6 meses, 23%, y el ganador de esta encuesta, más de un año. Imagínense que ustedes no se arreglan el cabello o no se bañan por más de un año. ¿Qué pasa si salen a la calle? Bueno, ahí les dejo la reacción para que la piensen. Lo mismo pasa con un CV, chicas. Hay una frase que me gusta mucho y que les quiero compartir, que dice que el éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Tú nunca sabes cuándo un reclutador está buscando a alguien con tu perfil.
Entonces, es muy importante que tengas tu CV actualizado en estas plataformas como Momlancers, en donde la gente está buscando activamente candidatos, ¿vale? LinkedIn, por ejemplo, también es importante que lo tengas actualizado. Durante el resto de la charla vamos a platicar cómo el CV es un documento vivo y va a haber ciertas modificaciones que tú necesitas hacer para poder tener un CV de mayor impacto. Algo es importante que tengas un CV genérico actualizado, ¿vale? Marta nos pregunta, ¿cada cuánto deben de estar subiendo su CV a Momlancers estas actualizaciones de CV? Yo te diría que lo hagas, por ejemplo, pongámonos en el tiempo de hoy. Hoy lo hago, hoy lo subo y de aquí, a menos que pase algo súper fundamental en tu carrera, haces un cambio. Si no, te esperas a que tengas una postulación y ahí te metes a hacer un cambio. Esto que aplica para Momlancers y que te acabo de decir, aplica también para LinkedIn y cualquier otra plataforma en donde no estás aplicando precisamente una vacante, pero lo tienes ahí dado de alta, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. ¿De qué vamos a hablar? Cuando les digo un CV de impacto, ¿a qué se refiere esta gema con un CV de impacto y de qué está hablando? Bueno, con la experiencia que tengo identificado como dos principales puntos, platicado con mis colegas también, en donde las características de la información es muy, muy, muy relevante, encontrar la necesidad de la empresa. La empresa te habla a través de un job posting y ahí te están diciendo qué necesidad de talento tienen. Entonces, encontrar la necesidad y hacerla visible en tu currículum, o sea, la respuesta a esa necesidad tiene que ser el papel que tú estás enviando, ¿vale? Mostrarlo en grande porque te lo mereces. No sé por qué existe como un halo negro apocalíptico detrás de contar nuestros logros y nuestras experiencias. Creo que nace, lo que me he imaginado es que nace un poco de la sensación de ser individualista versus ser parte de un equipo de trabajo. Al final de empresas están buscando personas para cubrir un puesto. No están buscando equipos para cubrir un puesto, ni están buscando un puesto para cubrir otro puesto. Están buscando una persona para cubrir un puesto. ¿Por qué les digo esto? Porque al final la forma en la que tú te describas va a responder a esa necesidad. Por lo tanto, la información que tú pongas dentro de ese documento que va a ser tu carta de presentación es muy importante. El segundo tema es el formato. ¿Qué onda con el formato? La atención debe de enfocarse mucho en la primera parte de tu currículum. Ahí el reclutador va a decidir si va a seguir viendo o no va a seguir viendo tu CV. Por lo tanto, tienes que meterle muchísima galleta a esa primera parte de tu CV. La otra es que necesitas poner la información correcta y de la forma correcta. No toda tu vida profesional necesita estar en un CV. Suena fuerte, pero es real. O sea, hay que escoger las partes más relevantes para la postulación que estás haciendo y las partes más relevantes para mostrarte como tú te quieres mostrar como candidato. Y eso no siempre se describe a través de toda tu vida profesional, sino solamente de un par de puntos y un par de etapas de ello, ¿sale? Finalmente, vamos a hablar sobre esforzarnos con el diseño. Con esto no te quiero decir que vas a tener que tomar un curso online de cómo hacer este arte a través de los CVs. Todo lo contrario, menos es más y acá lo vamos a aprender y vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere Gemma con decir que encuentres la necesidad y la hagas visible? Se refiere a que nuevamente el CV es un documento vivo, tiene que ser actual, tiene que ser dinámico, fácil para adaptarse con cada postulación y plataforma. Oye, Gemma, entonces cada que quiera yo postularme a una vacante, ¿voy a tener que actualizar mi CV? Buenas noches. Bueno, mala noticia, sí, buena noticia. No va a ser tan difícil si haces un muy buen primer CV. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, Marta me decía que cada cuanto ponía su CV en Momlancers y hablamos de crear un CV como madre, en donde tengas toda tu experiencia. Si tú haces un muy buen trabajo con esto, con este como CV madre, vas a ir puliendo poco a poco las cosas que necesitas cambiar para aplicar a una vacante en específico. ¿Cómo puedes encontrar la necesidad? Te voy a enseñar. Mira, con un ejemplo, ¿no? Tienes que identificar cuáles son las palabras clave que están en la postulación. Esto es como cuando te comunicas con cualquier persona. Hay personas que les encanta decir chido todo el tiempo y si tú no les dices chido, no sienten que les estás hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que la empresa está utilizando dentro de esa postulación?
La segunda, los requisitos indispensables. Y aquí, por favor, te pido que si ves que algo es requisito indispensable, seas muy honesta, muy clara con que lo tienes o no. Te voy a contar algo que me pasó varias veces. Si yo tuviera un peso por cada vez que me pasó, me podría ir a cenar a Porfirios o algún otro restaurante cool de la Ciudad de México. Candidatos, inglés, 80%. Gema, feliz porque ya encontré un candidato. Hola, oye, ¿tienes 80% de inglés? Sí, ¿podemos platicar en inglés? La verdad es que sí lo escribo, sí lo leo, pero no lo hablo. Híjole, no, o sea, pregúntenme cuándo le volví a hablar a ese candidato. Si me había mentido en el tema del requisito indispensable inglés, ¿en qué otra cosa no podía estarme contando una historia diferente, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien nuestras batallas y hay que ser como muy claros en la información que ponemos en un CV y también muy inteligentes para identificar cuáles requisitos podemos hacerlos flexibles y cuáles no. Tema de experiencia, mostrarle en la forma correcta es muy importante. No tienes que poner los 10 trabajos que has tenido. Realmente yo te recomiendo que pongas los últimos 3 y el resto de los trabajos los enlices. ¿Cuándo te recomiendo que pongas más? Cuando el trabajo número 4 o el trabajo número 5 tienen un impacto relevante para la posición que estás aplicando. Ahorita te voy a contar con un ejemplo más sobre esto. Finalmente, las habilidades. ¿Qué pasa con las habilidades? Hoy por hoy, las compañías globales, acá en Singapur y allá en México, están muy ocupados por las habilidades de la gente que tienen trabajando en las compañías. ¿Por qué? Se dice en el área de recursos humanos y de la gente que contrata equipos de trabajo que es más fácil enseñar temas técnicos a una persona que enseñarle de habilidades, ¿sale? Entonces, es muy importante que tú muestres a través de tus habilidades cuáles son los diferenciadores que tienes y también puedes jugar un poco una carta para cambiar estos requisitos de conocimientos específicos técnicos por una habilidad. Ahorita te voy a contar también, ¿vale? Entonces, vamos a analizar una postulación y luego nos vamos con preguntas. Esta postulación es de Mom Lancers, más o menos de hace un año. Es de un jefe de planeación y compras, ¿sale? Entonces, dice, tienda en línea especializada en accesorios y comida para perros. El proyecto, garantizar el suministro de bienes y servicios en tiempo y forma. Y las actividades son relación con proveedores, compra de productos, planeación de la demanda, control de inventarios, negociación y cumplimiento de condiciones comerciales. Finalmente dice, en cuanto a los requisitos, que es licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o similar. Cuando tú veas o similar, es algo que puedes no tener y puedes aplicar, ¿vale? Conocimientos veterinarios, 2 o 3 años de experiencia en compras. Ahí tengo otro highlight porque no te dice indispensable 5 años de experiencia. Entonces también con esto puedes jugar. Capacidad analítica, buen manejo de Excel, capacidad para comunicarse con claridad, trabajo bajo presión y organizada. ¿Qué pondrías tú en tu currículum si quieres aplicar para esta vacante? Bueno, esto es lo que yo te sugeriría poner si vienes conmigo en una consultoría de CV. Te diría, tienes que utilizar clave como tiempo y forma, el tema de suministro y negociación. ¿En dónde las vas a poner? Las vas a poner en las descripciones de tus experiencias laborales, las vas a poner en tus habilidades o la vas a poner en el summary, en el resumen que viene al inicio del CV, que ahorita vamos a hablar más sobre eso. Requisitos indispensables. Ojo con la comunicación clara, negociación y capacidad analítica. ¿Por qué te subrayé esto si no los demás? Porque estamos hablando de habilidades, ¿vale? Y en temas de experiencia, ahí habla muchísimo de un tema de control de inventarios, de planeación de la demanda. Entonces, si analizas un poquito y te pones a pensar, seguramente esto lo hacen a través de una herramienta de Excel, porque abajo dice que es importante conocer Excel. Por lo tanto, yo no te recomendaría que pusieras solamente que sabes Excel, sino te recomendaría poner con más detalle cuánto sabes de Excel, ¿vale? Y el tema de conocimientos veterinarios, que también como que lo mencionan, es necesario. Incluye experiencias adicionales. Esto es súper importante. A veces dejamos de lado lo que hacemos de servicio social o de actividades extracurriculares y esto agrega mucho valor. Ahora, esto solo si es relacionado con la vacante con la que estás aplicando. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces nos emociona mucho las actividades adicionales que hacemos y las ponemos sí o sí
como para que nos conozcan un poco más. Sin embargo, no necesariamente esto puede jugar a nuestro favor. Te voy a contar que yo tenía en Unilever, en la planta Terma, un cajón con mis currículums, en donde siempre guardaba un CV y se lo enseñaba a mis colegas de recursos humanos. Literal fue una de mis herencias para la persona que tomó mi puesto, en donde un ingeniero en sistemas que quería aplicar a trabajar a Unilever tenía en experiencias adicionales y como gustos y servicio social abrazar árboles, entre muchas cosas. Ahora, vas a decir que mala onda, Gema, que tiene que ver que el buen hombre quería abrazar árboles. Es que su experiencia era así y la descripción de sus actividades adicionales eran de este tamaño. Entonces, yo estaba contratando a un ingeniero de IT que no tenía nada que ver con temas ecológicos, etcétera, y que al final esa persona se me quedó súper grabada por lo segundo de su currículum, tristemente cuando pudo quedarse en mi mente por lo primero de su currículum, ¿no? Entonces, te cuento esta experiencia para que veas el impacto que puedes tener cuando pones un tema de servicio social o de actividades adicionales, ¿vale? Entonces, si estás de acuerdo, vamos a ver las preguntas. Dice, hola Angélica, en enero del 2015 saliste de trabajar para cuidar a tu bebé. En el Inter estudiaste maestría, pero no es un ejemplo como tal. Entonces, ¿cómo generas un CV de impacto después de estos años de elaborar para... y saludos? Gracias. Angélica, parece que te contraté para que hicieras esta pregunta porque es una de las cosas que tengo ahí como para contar después, pero te la cuento ahorita. Tenemos como mamás mucho miedo a poner en nuestro CV qué pasó con la brecha cuando nos salimos a cuidar a nuestros bebés y decidimos quedarnos allá. Ponlo como experiencia. La respuesta es ponlo como experiencia. Si tuviste alguna práctica dentro de la maestría, pon eso. Si no tuviste una práctica durante la maestría, ponlo abajo y menciónalo. O sea, menciona lo que aprendiste, qué trabajos tuviste dentro como de la currícula que te ponen en la maestría. No damos miedo a esa brecha. Al final del día en esa brecha, cuando estamos acostumbrados a trabajar, hacemos alguna otra cosa adicional a cuidar a nuestros bebés. Y si no lo hacemos, también podemos, hay formas como de cerrar ese gap, o de enviar el currículum tal cual con una muy buena carta de presentación en donde explica que estuviste fuera por cuidar a tus bebés. Cada vez las acciones son mucho más abiertos al tema de la maternidad. Creo que muestra de ello es que existe Momlancers, por lo tanto hay que echarnos como más porras entre nosotras y hay que acercarnos a las personas correctas para tener, tener ayuda y poder mandar nuestro CV de la forma adecuada. Entonces, ánimo, Angélica, si lo puedes mandar así, no te preocupes. Después, dice Edna, hola, ¿cómo seguir la actualización de carrera pero con nuevas estrategias que demande el mercado? Eso me encanta tu pregunta, Edna, porque esa respuesta es justo lo que estamos viendo ahora. Cuando tú te pones a analizar de la forma correcta los job postings, como este que acabamos de analizar, puedes ir modificando tu experiencia a las tendencias de ahora, ¿sale? Entonces, es un poquito ahí de que leas qué están utilizando en el puesto en donde quieres aplicar para que puedas traducir tu CV a esa posición con el lenguaje actual. El lenguaje dice mucho. Aquí no te van a conocer, no van a saber como mucho más de ti, de cómo hablas, de cómo eres, etcétera. Entonces, con tu CV, el poder de las palabras no lo minimices. Encontrando esos conceptos te va a ayudar mucho como para poder dar un CV mucho más atractivo a un reclutador. Datos de identificación indispensables o necesarios, lo pongo en el parking lot y lo voy a contestar al final, si estás de acuerdo, María Guadalupe, ¿vale? Porque ahí viene una parte importante de datos. Sí, yo siempre trabajé en un área de producción, pero me he dado cuenta que no es lo mismo y busco algo más administrativo. He buscado trabajo, pero casi siempre me ofrecen de producción. Esto me encanta, me encanta, me encanta. María, sí lo puedes hacer y lo puedes hacer a través de las habilidades y de transformar tu experiencia en producción hacia el área que quieres aplicar. Yo he tenido un par de clientes que de producción se mueven a ventas y afortunadamente nos ha ido bastante bien. Y básicamente es la forma en la que tú escribes tu currículum. Eso te da entrada para otras áreas diferentes. Utiliza mucho el tema de los job postings y también analiza muy bien cómo estás poniendo tu experiencia, porque
es un buen ejemplo de cómo la percepción es la que está jugando en las oportunidades que estás obteniendo. Entonces, sí se puede hacer, solamente hay que parafrasear la experiencia que estás poniendo de manera que tú seas una candidata para la posición que estás buscando dentro de la carrera que estás buscando, ¿vale? Y me quedo entonces con las identificaciones necesarias en el parking lot. Vamos para adelante. Muéstralo en grande, te lo mereces. Lo puse así tan optimista porque así tiene que ser. Eh, Sé orgullosa de lo que has logrado, sé orgullosa de lo que has logrado y transmítelo en tu CV, ¿vale? Tus logros son la mejor forma de mostrar por qué tú eres la candidata correcta, a pesar de que a lo mejor, como María de Jesús, toda tu experiencia haya sido en producción y te quieres enfocar en otra área. La forma de tus logros te va a dar la respuesta de por qué eres un candidato, o nos va a dar más bien a los reclutadores la respuesta de por qué eres un candidato que puede agregar mucho más valor al puesto que otras personas que estamos viendo. Te voy a dar un par de estadísticas para que te des una idea de lo que hacemos en reclutamiento. Nosotros vemos, cuando trabajamos en reclutamiento, alrededor de 1,500 currículums a la semana. De esos 1,500 currículums, el 15% puede ser que pase una entrevista con nosotros. Y de esos, solamente 3 van a ir directamente con el jefe de la posición a entrevistar. Bien nos va cuando hacemos reclutamiento, los 3 se van a quedar en la compañía, uno en la posición para lo que le estás mandando y los otros 2 se quedan en cartera. Entonces, cuando la gente te dice, oye, pues no te quedaste en esta posición, pero te quedas en cartera, sí es cierto. Y después te llegan a hablar para posiciones que ni te imaginaste en tu vida. Eh, Te lo cuento porque tu CV debe de ser muy bueno para atrapar la atención del reclutador y dos, porque hay muchas probabilidades allá afuera para que tú encuentres trabajo. Para que te des una idea, al cierre del 2017, la rotación de las compañías globales fue del 10%. ¿Qué quiero decir con rotación? Hubo 100, General Electric tienen 1,000 empleados, hubo 100 vacantes en promedio en el año. Entonces es bastante, bastante para que tú puedas tener la oportunidad que quieres, ¿vale? Entonces, este tema de mostrarlo en grande te ayuda muchísimo a poder responder porque eres diferente a los otros 499 candidatos que están aplicando para una posición, ¿vale? Ahora, ¿cómo pongo mis logros? Ahorita te voy a dar las claves y vamos a ver un ejemplo después, ¿vale? Y al final vemos preguntas. Uno, que los logros sean reales. Si te tocó participar en un proyecto de gran relevancia para la compañía, pero no fuiste líder, pero sí fuiste el que lo implementó, no fuiste el que creó la idea, pero sí fuiste la que manejó las finanzas, tienes que describirlo tal cual, ¿vale? Dos, que sean concretos. Voy a pasar acá un tip de recursos humanos. Nosotros entrevistamos mucho con esta metodología que se llama STAR desde hace varios años porque nos ayuda como a encontrar consistencias y nos ayuda como a definir si un candidato tiene habilidades o no. Y se trata de situación, tarea, resultado, ¿sale? Entonces tú pones que sea medible. Te voy a contar una experiencia bien rápido. Tuve un cliente que quería que le construyera su CV, era una coach y me decía, Gemma, es que aquí impacté a millones de vidas. Ok, millones de vidas, ¿cuántos millones de vidas? Bueno, la verdad es que solamente fueron 600. Y le dije, mira, le voy a decir Chuchita para este ejemplo, ¿no? Mira, Chuchita, qué bueno que caíste conmigo y a mí me dijiste que en lugar de millones son 600, porque si vas con tu cliente y le dices esto, puede ser que le pase de largo o puede ser que le caiga bastante mal que tus millones no sean millones reales, sino 600. Te cuento esto para que veas el impacto que puede tener que pongas la medición dentro de tu CV, ¿vale? ¿Cuál fue el impacto individual que tuviste? Y también si tienes algunas páginas web, publicaciones, artículos que tienen que ver con la vacante, es importante que los puedas poner, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué no es un logro? Estos son los dos peores ejemplos de logro que yo he tenido durante mi carrera. Uno, la información es falsa, pero el contexto es real. Uno, seguimiento de los clientes directos para el canal tradicional de FRT. En las empresas estamos súper acostadas a utilizar siglas que solamente nosotros conocemos a veces. Entonces es importante que seas consciente cuáles son las siglas que tú conoces y cuáles son las siglas que conoce el mercado, ¿vale? Y el segundo es un ejemplo que tomo de un director para una planta de manufactura que cuando me lo mandó me quería dar un infarto porque era un director
y me dice, pues Gemma, así es como tengo mi CV y aquí logros. Tablita de Excel, año, logro, puesto. No hay forma. No entiendo qué hizo él, no entiendo de qué se trató. No hay carnita ahí para decirte si el reclutador te va a pasar entrevista o no. Lo ves así y claro que lo mandas a su casa sin ni más. Entonces, ¿cómo si hacemos una buena descripción de tus logros? Por ejemplo, en lugar de poner líder de proyecto de consolidación de 2 call centers, podrías poner que hiciste una consolidación de 2 call centers, ahí está la situación, para una empresa fabricante de ropa deportiva ubicada en Europa y Asia, generando estandarización de procesos. Ahí está la tarea. Y el resultado, ahorro 50K USD mensuales, ¿no? El otro ejemplo, responsable de manejo de líneas de producción para planta harinera. Si yo veo eso, lo puede hacer cualquier persona que trabaje en una planta harinera, ¿vale? Pero si yo veo que lo que tú hiciste fue la eliminación del 40% de una línea de producción para una planta harinera del sur del estado de Mérida, lo cual generó un impacto directo en el ROI, son unas siglas como muy utilizadas en temas financieros, de la compañía de 20K USD, cambia totalmente el contexto y ahora sí me estás hablando más sobre el impacto que tuviste tú en este logro, ¿vale? Entonces, estos son 2 ejemplos de cómo puedes hacer tus logros para que tengan un mayor impacto. Bueno, hasta aquí preguntas. A ver, María Teresa, tienes un doctorado en ciencias marinas, estás muy orgullosa de tu logro, todos, porque los doctorados no son fáciles, muy bien, pero al aplicar a cualquier vacante y decir que eres doctora, has notado que te menosprecian porque se piensa que los doctores tenemos un ego muy alto. Yo diría que preguntas un poco sobre el feedback, sobre las entrevistas en las que has estado para ver si realmente es ese tema o es algo más. Sobre todo en temas de estudios, cuando tienes grados muy altos, lo que a veces sucede, que ha pasado en mi experiencia y platicando con mis colegas, es que la expectativa de lo que puede hacer una persona con doctorado versus lo que tú le puedes ofrecer tiene un gap importante. La realidad es que yo no he visto con mis colegas que alguien eh, le diga que no a un candidato solo por el grado de estudio. Todo lo contrario, como dices, tiene muchísimos beneficios el que tú tengas un doctorado y que lo pongas de la forma correcta en tu CV te puede abrir muchas, muchas puertas. A lo mejor el tema de la vacante a la que aplicaste podría ser algo que tiene ahí relacionado con el feedback que te dieron. Y claro que si gustas en algún momento podríamos platicar más sobre tu caso específico específicamente, pero en general el mensaje acá es que el tema de los grados no hay que esconderlos. Hay que seleccionar en caso de que estés aplicando una vacante muy específica, el tema de estudios, por ejemplo, certificaciones en Excel o así, pero el tema de doctorados, maestría, no es algo que necesitas agregar de un CV. Nunca pienses en quitarlo, todo lo contrario, busca la forma correcta para que te sume más en tu perfil profesional. Si tienen más preguntas, ahí lo vamos viendo. Bueno, ahora vamos en el tema a hablar sobre el formato. ¿Qué pasa con el formato? La primera parte de tu currículum, ¿te acuerdas que te decía que es muy importante? Bueno, si no me crees a mí, créele a Microsoft. Microsoft, la compañía que nos vende software, hizo hace unos años un estudio para saber cómo la tecnología nos había impactado en forma positiva o negativa a los humanos en temas de atención. ¿Y qué creen que se encontraron? Que los humanos tenemos un span de atención inicial de 8 a 12 segundos, como un brillo dorado, como el que ves ahí en la fotito. ¿A qué me refiero con esto? En 8 o 12 segundos tú decides si sigues leyendo un texto o no. Si hablamos del tema de música, son solamente 3 segundos. Este estudio lo hizo Google y si se dan cuenta, nuestra tendencia actual del reggaetón te capa en 3 segundos. El beat de los 3 segundos decide si tú sigues escuchando música o no. Entonces, tu currículum tiene que ser lo suficientemente bueno para en 8 o 12 segundos captar la atención del reclutador y hacerlo que lo vea hasta el final. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, aquí te van unos tips. Primero, datos de contacto. Datos de contacto, tienes que tener tu nombre, tu teléfono, tu correo y yo siempre sugiero poner un teléfono adicional de recados. Este es como muy viejito, pero
Just in case, si eres una persona que no le pone mucha atención a su celular o al teléfono de su casa, ponle ahí un dato tercero para que te puedan contactar. Dentro de mi experiencia, igual tuve un candidato, cuando era yo muy chiquita, era reclutadora, hace 10 años. Corría el año que ni te voy a contar, pero bueno, hace 10 años, era solo reclutadora. Entonces llego yo súper emocionada con una de misiones gerenciales a decirle al director, mira, este CV está padrísimo. Y lo ve el director y me dice, Gemma, qué bárbaro. O sea, este tipo, si es lo que dice aquí, es el candidato, ni siquiera creo que lo quiero entrevistar así si está tan cañón como lo veo aquí. Me dice, se lo voy a enseñar a mi jefe y le dije, mira, no lo he entrevistado, solo vi su CV y me pareció muy bueno, no le vayas a contar a tu jefe porque no vaya a ser que solo es el papel. Bueno, le voy a ir diciendo que tenemos buenos candidatos, vale, sí, está bien. Acto seguido, Gema, llamada 1, llamada 2, llamada 3, jamás encontré al candidato, jamás. Se perdió de una buena gerencia en General Motors. Él no era gerente en ese momento, digo, a lo mejor ya era y por eso nunca actualizó su CV, pero pues así fue la vida. Muy triste para él y muy triste para mí porque tuve que regresar con mi cara con el director a decirle que no lo encontré en su teléfono y este chico se perdió una buena posición desde mi punto de vista en una muy buena empresa. Anyway, siempre pongan sus datos de contacto. Sumario de su experiencia. Esto es muy importante porque en no más de 5 líneas tienen que poner quiénes son como profesionistas. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿vale? Tema de habilidades, al principio del CV, vamos a ver cómo escribir un CV, entonces no se preocupen por eso, ahorita lo vemos, pero siempre las habilidades tienen que estar en la primer parte de su currículum. Y diferenciadores, ¿a qué me refiero con diferenciadores? Por ejemplo, tuve un cliente que estaba aplicando para una posición en una empresa que tenía también operaciones en Europa y él tenía la visa de trabajo europea. No me pregunto por qué, ya no me acuerdo exactamente por qué, pero él la tenía. Entonces, la visa de trabajo europea es algo que yo normalmente sugeriría no poner en un CV, pero por la aplicación que él estaba haciendo, lo fue ponerla en el top de su currículum y nos funcionó bastante bien. Otro ejemplo son los temas de certificaciones, por ejemplo, de Excel. ¿Se acuerdan de nuestra posición que estamos analizando de la jefatura de planeación y la relevancia que tiene que sepan Excel? Yo regularmente recomiendo que la educación vaya al final del currículum, pero si veo que una posición pide tanto este tema de Excel, te sugeriría que lo pusieras como diferenciador en la primer parte de tu CV. Ahorita vemos la distribución, pero a eso me refiero con diferenciadores, ¿vale? Ok, ¿cómo hago un sumario de la experiencia? Y vamos a pensar que seguimos aplicando a la jefatura de planeación y compras, ¿no? Por ejemplo, yo te sugeriría que pusieras algo así. Soy un líder de áreas de compras y planeación con más de 15 años de experiencia en empresas europeas, desarrollando equipos sustentables con un promedio de 10 colaboradores, fuerte enfoque en optimización de proveedores, excelentes habilidades de negociación y apasionado de las causas animales. Pues no sé si seas o no, pero después de leer este resumen de tu experiencia, claro que te hablo para una entrevista. Entonces, básicamente lo que puedes ver aquí es que destaca las habilidades de un candidato y las alinea con el lenguaje de la postulación, ¿vale? Entonces, por acá tenemos una pregunta. Dice Merisa Merino, gracias por los tips y la conferencia en general. Disculpa, respecto a los datos personales, como madre respeto muchísimo el tiempo con mi hija y me disgusta que me estén llamando a deshoras. Suelo poner solo mi correo, que en esta época es un método de contacto infalible. ¿Qué otra opción tengo? Se escucha cortado, ok. Voy a intentar hablar un poco más despacio para que se pueda escuchar mejor. Te sugiero que sí pongas un CV y que sí pongas un contacto adicional. A lo mejor, no sé, una tía, tu mamá, alguien más que pueda tomar las llamadas por ti para que no te pierdas las oportunidades que te van a llegar en los horarios en donde es tu tiempo con tu hija. O si no, se vale también contestar la llamada, claro, si está bien contigo, y cuando sepas que es una oportunidad de trabajo, tú pedir el teléfono y regresar la llamada en algún horario conveniente para ti. Eso también puede ser opción. Muy bien, vamos adelante. Ya casi estamos por terminar. Información correcta en la forma correcta. Hablamos ya sobre la primera parte del CV. ¿Qué pasa con la demás información? Pues lo que sucede básicamente es que tienes que poner los puestos
trabajo, insisto, dependiendo de la aplicación que estés haciendo y del puesto que estés buscando, no es necesario que tengas todos tus puestos de trabajo, ¿vale? Y que tengas toda tu experiencia. Un máximo de 2 páginas es suficiente para un currículum, ¿ok? Cada experiencia debe de tener nombre de la empresa, lugar, fecha de inicio y fecha de término de tu posición. Ahorita te voy a dar un par de ejemplos para que veas cómo típicamente lo ponemos en un CV que genera impacto. Realiza una breve descripción de un renglón de tus puestos previo a poner tus logros. Por ejemplo, mi última posición fue gerente de recursos humanos, ¿no? Mi descripción sería gerente de recursos humanos para 4 vicepresidentes en una empresa de consumo masivo. Punto. Y ahora sí vienen mis logros, no más de 2 líneas para que no desenfoques la atención de tu reclutador. Ordena tus puestos lógicamente comenzando con el más actual y pon muchísima atención por favor a la ortografía, porque a veces hay currículums padrísimos en donde empiezas a leer y la ortografía está bastante mal o typos y ahora es como un poco risible porque tenemos todas estas herramientas que nos ayudan en Word o en Google Docs a revisar gramática. Incluso hay una aplicación que se llama grammar.com en donde pueden ayudarte a revisar la gramática. Entonces, esto es tu carta de presentación, no se te olvide. Por lo tanto, dedícale tiempo para que quede tal cual como a ti te gustaría que te vieran en una foto. Cada postulación, acuérdate, tiene que ser diferente tu CV. Vamos al ejemplo, ¿les late? Voy a seguir aplicando para la posición de jefe de planeación, ¿sale? Por ejemplo, yo pondría, Gema quiere aplicar. Y Gema trabajó en Animal Group México, en Ciudad de México, México, de septiembre del 2009 a marzo de 2014 como subgerente de compras. ¿Qué hacía? Responsable de 5 reportes directos, generando estrategia de largo plazo para la optimización de proveedores, atendiendo a más de 40 clientes. ¿Se acuerdan que las funciones eran planeación de la demanda, este tema de proveedores y de compras? Aquí estoy utilizando palabras que vienen dentro de la postulación anterior, ¿ok? Y en mis logros clave, estoy poniendo no más de 3, que sugiero sea lo que hagas, los 3 que mayor impacto generaron a la compañía. Si haces un muy buen CV, vas a tener la entrevista para poder ver más sobre tu experiencia. Por lo tanto, enfócate en tener poca información, muy bien construida y que genere el impacto que estás buscando. Después te pongo un ejemplo de cómo poner el resto de las posiciones que tuviste. Te decía que te enfoques en los 3 últimos, a menos que el cuarto sea realmente muy necesario y de mucho impacto para la posición que estás aplicando. Y lo que tienes que hacer para enlistar puestos es algo así: poner el nombre de la compañía, tu posición, el lugar y el año. That's it, no más. Entonces así tú haces un CV de 2 páginas en donde enlistas toda tu experiencia, pero enfocas la atención del reclutador en lo más importante, ¿vale? ¿Puedo repetir el programa para la ortografía? Sí. Se llama grammar.com. Es una página, te inscribes y haz de cuenta que sale una barrita de aplicación adicional en tu navegador. Revisa todo lo que tú quieras. Grammar con doble M. Bueno, ok. Listo. Ahora, esfuérzate en el diseño. ¿Qué pasa con el tema del diseño? Dependiendo de la empresa y de la profesión, elige el formato. No necesitas meterte a un curso de 3 horas para aprender a hacer currículums impresionistas y que tengan 3D. No, no es necesario. Seguro sus abuelitas en algún momento se lo dijeron, si no la mía me lo decía mucho, menos es más. Y sí, menos es más. Lo importante acá es la información y la forma en la que tú te das a conocer a través de lo que estás poniendo ahí. El formato, claro que importa, pero tampoco es necesario hacer un súper formato con demasiado diseño que quite la atención de lo importante que es tu información. Ahorita vamos a ver ejemplos entre currículums con buen formato y con un formato no tan bueno, ¿vale? Depende de la empresa y tu profesión, elige el formato. Si tú aplicas a una empresa de farma, de banca, no va a ser lo mismo, el mismo formato ni el mismo CV que mandes a una empresa que sea de consumo. Por lo tanto, yo te recomiendo que en la distribución mantengas la información adecuada de acuerdo a que la primera parte de tu CV tiene que enganchar al reclutador y el resto tiene que tener primero la experiencia más actual hasta la experiencia menos actual y después la educación. Insisto, ahorita vemos un ejemplo.
En colores yo te sugiero que te mantengas entre los azules, los negros y los grises, que son como los más típicos. Si eres creativa y estás buscando carrera en arquitectura, diseño, etcétera, puedes jugar un poco más con el formato. Del lado derecho les estoy enseñando un currículum que probablemente es de un estudiante que va saliendo y empieza a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque no se está enfocando tanto en su experiencia y se está enfocando más en sus habilidades. Acá este formato me mucho para ese tipo de carreras porque al final no tienes tanto que contar en tema de logros, ¿vale? Entonces ahí te enfocas más en tus habilidades, etcétera. Esto es aceptable para personas que no tienen mucha experiencia. Sin embargo, si tú tienes mucha más experiencia, te sugiero que te enfoques en el tema de la información más allá que en un diseño como todo vistoso y bonito como este. Temas de tecnología. Siempre trae tu currículum a la mano en un formato que puedas compartir fácilmente. Por ejemplo, ahora la gente no solamente utiliza Microsoft, ahora la gente también utiliza Mac y a veces abre los CVs en su celular y a veces resulta que te piden que lo subas a una página, ¿no? Entonces, ahí tenlo en PDF, tenlo en Word o en Google Docs, algo que se puede editar, tenlo siempre, siempre, siempre a mano y no se te olvide tenerlo actualizado, ¿vale? El formato es muy importante dependiendo de la plataforma, entonces ten un formato tan flexible para verlo en cualquier plataforma. Y antes de seguir contestando preguntas, ahora yo te quiero hacer una pregunta porque necesito tomar agua. La pregunta es, vamos a la pregunta, ¿curry con foto o sin foto? Tan, tan, tan. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo, no tienen ni idea. Entonces quiero saber, piensas, ¿currículum con foto o sin foto? ¿Vale? Entonces, un minuto y vamos a ver a los resultados. Foto, 45%, sin foto, 54%. Muy bien, ese 54%. Sin foto. ¿Por qué Gema dice que sin foto? A ver, les cuento la historia de la foto y no foto. Resulta que hace unos años empezó a haber muchísimas demandas en Estados Unidos y en Europa por temas de discriminación de candidatos. Y como saben, en Estados Unidos y en Europa, el tema legal es algo súper fuerte para las compañías. Una forma de discriminación o una forma que un candidato considera discriminado es al poner su foto y al decir, sabes que esta compañía pues, no me quiso porque me vio otra cosa es esta compañía no contrata a nadie más que a los del TEC y se levantan demandas en Europa y en Estados Unidos y proceden. Casos reales, documentados, los pueden buscar en Google, no les estoy mintiendo, en verdad. Entonces, en México la realidad es que cada vez estamos más globalizados, por lo tanto, cada vez tenemos más compañías transnacionales trabajando en México y más gente buscando candidatos así. A menos que la postulación siga, yo te diría no pongas foto. A menos que la población te lo pida y sea el trabajo de tus sueños, pon foto. Y si no, no la pongas, no es necesario, no es un nadador de que tu CV tenga impacto o no, no lo es. La realidad es que todo lo contrario, desenfoca la mirada para la foto y tanto la desenfoca que igual, o sea, ya sabrás cuántos currículums vi así con el brazo acá cortado, ya sabes, de que se habían, perdón, pero me tengo como espejo, el brazo acá cortado de la amiga, ¿no? Que agarraron la foto de Facebook porque ya no les dio tiempo y la pusieron en su CV. Si tú quieres tener una foto para tu CV, que insisto, no es necesario, te sugiero que la hagas en estos lugares en donde se dedican a sacar fotos para currículum y si no quieres gastar en eso, con tu mejor amiga que sea súper y que te diga si saliste bien o no saliste bien y a la que le puedas decir muévete a la derecha, a la izquierda, fondo blanco, tu outfit tiene que representar tu personalidad. Sí, siempre se sugieren colores sobrios, etcétera, pero también si vas a trabajar en una empresa tipo Google y sales con unos lentes de armazón rojo, no pasa absolutamente nada. Pero si la vas a poner, sí tómate el tiempo para ponerla bien. Por favor, no hagas lo del Facebook brazo cortado. Una vez me tocó una foto con una estola de plumas. Digo, las de plumas pueden ser muy cool en ciertos contextos, pero no para buscar trabajo. Entonces, inviértele un poco a tu foto, ¿vale? Pero en general, el tip acá es currículum sin foto, no es necesario. Y la razón, ya te la conté, viene de un tema legal de compañías transnacionales, ¿vale?
Bueno, entonces, antes de analizar un CV juntas, tengo por ahí unas preguntas. Dice, me cuesta un poco de trabajo identificar los logros. Los trabajos que he tenido normalmente es hacer trabajo de rutina. ¿Cómo puedo encontrar los logros? Aunque hagas un trabajo de rutina, siempre haces alguna mejora a tu trabajo de rutina. Por ejemplo, te voy a contar algo. Yo tenía una chica que vino a trabajar conmigo a hacer prácticas en recursos humanos y lo que ella hacía era de datos y resulta que de hacer bases de datos se dio cuenta que había unas funciones de Excel que le reducían en un 30% el tiempo que se tardaba en meter dato por dato a solamente correr la fórmula. Cuando haces trabajos de rutina, encuentra esas cositas que has hecho de eficiencias para poder definir tus logros y ponerlos en tu CV, ¿vale? Espero este tip te ayude, Ingrid. La otra pregunta es, ¿puedo deletrear el nombre de mi blog, por favor? Lo buscaste en Facebook, pero no lo encontraste. Es Mami Primeriza con Z y arroba en lugar de A. Tengo una foto ahí muy panorámica donde solo se ve mi espalda y la manita de mi bebecito. Por si lo quieren seguir, para mí es un honor tenerlas ahí. María Guadalupe pregunta si es necesario poner foto. Ya contestamos, no es necesario, a menos que la publicación lo marque como indispensable, ¿vale? Bueno, entonces ustedes ya son las expertas, digo, no las puedo escuchar acá, pero me encantaría que me digan. Como no las puedo escuchar, vamos a ir platicando cual si estuvieras aquí conmigo. Entonces, ¿qué piensan de este CV? ¿Es un CV de impacto o no es un CV de impacto? Bueno, desde mi punto de vista, este CV no es de impacto. ¿Cuál es la razón? Puedes ver aquí, mira, en las flechitas rojas que te estoy poniendo, cómo, cómo hay una... Ahí está mi pointer. Ahí me ven para dibujar. Ahí está, mira. Puedes ver cómo todo esto que dice aquí achievements, ay, tengo por acá, pero quita bastante espacio para que tú puedas poner información. A esto me refiero en que no elijas diseño en lugar de poner mayor información. Se ve padrísimo, o sea, salta a la vista y claro que si yo me encuentro entre bastantes currículums, solo blanco y negro, digo, ay, qué padre se ve, pero después cuando lo empiezo a analizar, cuántos centímetros me está quitando aquí el loguito de address y de contact, y aparte tiene foto, que ya hablamos que la foto pues no es necesario. A lo mejor si tú vas saliendo de la universidad o no tienes mucha experiencia, puedes darte el lujo de poner como logos y demás y de poner menos información, pero si lo que tú quieres es transmitir ideas sobre tu experiencia, te sugiero que no utilices un diseño así y te vayas por una línea más sencilla, ¿vale? Acá te decía, probablemente es un chico que acaba de salir de la universidad y por eso está poniendo primero educación, ¿vale? Esta es una plantilla de las que más me gusta. Les voy a compartir tres para que ahí tomen nota. Abajo está el link de donde las bajé. Hay muchísimas, muchísimas en Google y también habemos varias personas que nos dedicamos a dar asesoría profesional de cómo hacer currículums. Depende mucho de ti, de lo que quieras hacer y de cómo lo quieras trabajar, cuál es la herramienta que escojas para soportar la construcción de tu CV. Si no quieres contratar a alguien, aquí tienes unos muy buenos tips de cómo hacerlo. Y esta es una de las plantillas que desde mi punto de vista es de las más clásicas, súper bien ordenada. Puedes ver que encuentras súper rápido dónde está la información. Tienes el nombre mucho más grande que el resto de la información, cosa que ayuda bastante. Del lado derecho, datos de contacto. Después viene el summary de experiencia. Después la experiencia con 4 puntitos de logro. Finalmente viene la educación y vienen los skills. A lo mejor lo que menos me gusta de este es que los skills vienen hasta abajo, pero también es un muy buen formato. Este es el segundo que también me gusta bastante, en donde resalta muchísimo con esta línea verde el tema de habilidades. Acá se da el lujo de quitar un poco de espacio para la información, sin embargo está bien colocado porque visualmente te lleva a poner la atención en el tema de habilidades, que es algo súper importante. Y finalmente tengo este otro en azul de mi amigo John Smith, en donde tiene una tirita solo con las fechas. Yo te diría, si no tienes mucha experiencia, puedes utilizar algo así y aprovechar como que resalte a la vista para hacer diferente tu CV. De igual forma, pueden ver que al inicio viene la experiencia, vienen sus datos de contacto y su nombre, después viene la educación, luego los skills,
luego el software y luego las certificaciones. Algo que me gusta también mucho de este CV es que él es de sistemas y en sistemas necesitas poner los diferentes software que manejas y el nivel. Y aquí lo marca con una escala que es muy limpia y que no quita espacio para el resto de la información. ¿Vale? En resumen, ¿y con qué me voy pagada de esta plática? Que te lleves. Me voy pagada con que te lleves que tu CV es un documento vivo, que tiene que ser actual, que tiene que ser dinámico para cada postulación que hagas, una fuente de información para diversas plataformas tecnológicas y que te facilite la vida. ¿A qué me refiero con que te facilite la vida? Que si hoy lo pones en Momlancers y mañana lo tienes que mandar para una empresa, no necesites volverlo a hacer de cero, ¿vale? Tenlo siempre a la mano en Google Drive o en otro Drive de tu elección o en un correo, pero siempre tenlo a la mano. Acuérdate que las oportunidades, que el éxito se da en donde las oportunidades y la preparación se juntan, ¿vale? Tu CV debe reflejar quién eres como profesionista, no qué puesto tienes, quién eres tú como profesionista y qué oportunidades quieres atraer. ¿Sale? Esto es súper importante. Lo que dice ahí, por lo que te van a hablar. La primera parte de tu CV es muy relevante, acuérdate del pez dorado y los 8 a 12 segundos. CVs no más de 2 páginas, por favor. Si tienes más de 2 páginas, revisa la información y ve qué puedes optimizar. Es importante. Si mandas uno de más de 2 páginas, vas a perder la atención del reclutador. Allá afuera hay una necesidad que puede ser cubierta por ti. Lo mejor es que estés preparada y lista para cuando llegue esa oportunidad y no andes buscando como muchas personas entre mil cosas el CV. ¿Vale? Entonces, llegó el momento de las preguntas finales y María Guadalupe me dice, si en este momento no he trabajado desde hace 2 años, ¿cómo lo manejo desde el CV? Yo te diría que para esto no hay una receta de cocina. La realidad es que cada situación de no haber trabajado es diferente. Normalmente lo que yo sugiero para mamás que dejamos de trabajar por bastante tiempo es que pongas si hiciste algún servicio social, algún proyecto, estudiaste algo. Si tampoco sucedió, lo que tienes que hacer es enfocar mucho la atención en los logros que tuviste y hacer un CV en donde sí o sí consigas una llamada independientemente a la última fecha de tu trabajo. Ahora, ya que concretar la entrevista, ahí cuentas un poco más sobre tu experiencia en esos 2 años como madre y habilidades te ayudó a desarrollar esta experiencia como mamá, porque la realidad es que también cuando estamos full time en casa, desarrollamos habilidades que no lo haríamos estando dentro de una oficina que nos sirven para cuando regresamos a una oficina. ¿Se va a subir a algún lugar este video? Sí, sí se va a subir. Parece que sí se va a subir. Y si no, va a haber también ahí material de un resumen de la charla. Lo importante es que ustedes tengan el valor agregado de haber estado acá escuchándome hablar todo el tiempo, pero va a haber por ahí un resumen y un par de sorteos que después va a poner Mom Lancers. Edna está escribiendo una pregunta. Ok, Edna, te estamos esperando. No, muchas gracias a ti, Edna. Bueno, acuérdense que su CV genera un juicio, ¿vale? Y muchas veces durante lo largo de nuestra vida hemos visto y escuchado que los juicios son malos. Y la realidad es que desde el coaching nosotros vemos a los juicios como generadores de oportunidades. Entonces me gustaría compartirles esta frase. La realidad que genera un juicio se logra ver en la interpretación que provee para generar nuevas posibilidades. ¿Qué? Bueno, esto se refiere a lo coloquial que se dice es saber de qué lado masca la iguana y dónde estamos parados, porque si tú entiendes, qué percepción estás dando, qué juicio estás creando en la gente que ve tu CV y que te ve como profesionista, vas a poder hacer algo al respecto. Entonces, te sugiero que también después de una postulación puedas contactar a la persona que vio tu CV o a la persona con la que tuviste la entrevista y pedirle un poco de feedback sobre qué te vio como candidato. Obviamente yo estoy a tus órdenes para lo que necesites en temas de coaching de carrera, de coaching de vida, temas de coaching de currículum, con muchísimo gusto. Ahí te voy a dejar mis datos para que me contactes. Y otra, miren, acá ya me están apagando la luz. Y otra cosa es que si necesitas cualquier tema adicional,
pues puedes contactarme directamente o a través de Momlancers. Si mencionas que estuviste en el webinar, que por ahí tenemos la lista, tienes un 10% de descuento en cualquiera de los servicios que yo te ofrezco, ¿vale? Lo más importante es que te animes, que te avientes y que sepas que hay muchas oportunidades para ti. Bueno, pues con esto doy por cerrado nuestro primer webinar de Momlancers. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Momlancer. Un placer estar con ustedes. Y yo ya me voy a dormir porque acá ya son las 12:30 de la noche y mañana mi bebé se despierta a las 7 de la mañana, sin importar que yo haya dado un webinar hoy esta tarde. Les mando un beso, que estén muy bien. Bye.